Muy buenos días, mis hermanos. Un gusto compartir el aula ICB. Bienvenidos a aquellos que nos siguen en vivo. Se van a ir sumando durante la clase, durante estos primeros minutos. También estamos acá con algunos de los hermanos en el aula para compartir el estudio que estamos haciendo del libro de Apocalipsis, que la verdad a mí me tiene entusiasmado por todo lo que me deja. Poder ministrarles es un privilegio, quiero que se los quiero comunicar. Es un privilegio poder ministrarles la palabra de Dios, sobre todo con una perspectiva que es funcional a la vida y a la iglesia. A la iglesia que durante mucho tiempo nos han puesto en modo de espera, un modo de espera de manera pasiva. Hay que esperar porque algo va a pasar de parte de Dios que va a conmover los cielos y la tierra, ¿sí? Hay que esperar, nos han dicho. Pero esto tiene que ver con una interpretación particular de la Escritura. Cuando en el reino de Dios de lo que se trata no es de esperar, de lo que se trata es de tomar la iniciativa a partir de lo que Dios hace a través nuestro. A veces nosotros concebimos la vida espiritual de una manera bastante espiritualista. ¿Cómo ser esto? Claro, Cristo va a hacer algo en la vida de un hermano. Jesús va a sanarlo. Dios va a mover su mano y va a hacerlo. Y es cierto y es posible porque Dios es Dios. Pero en la dimensión Cristo, Él lo hace a través de personas. Cuando quiso Dios buscarlo a Saulo de Tarso, que recién se había convertido, puso en el corazón de un hermano en Damasco: hay un hombre en tal lugar que ora, anda a buscarlo. Cuando Dios quiso abrir la predicación a los gentiles, puso en el corazón de Pedro: Pedro, mate y come, Señor no, Señor no, Señor no, 3 veces. Y cuando llegaron los varones a buscarlo en Jope, a la casa de Simón el curtidor, para que vaya a verlo al centurión romano, entonces Pedro entendió la visión. Dios está haciendo algo, Cristo está haciendo algo, pero lo está haciendo a través de sus hijos. Somos una plataforma de ministración de la persona, el amor y el carácter de Cristo. No estamos eximidos de responsabilidades, ¿sí? Pero la Iglesia durante los últimos 200 años, con una concepción de esperar, ha perdido posicionamiento en el mundo. Cada vez somos más, sin gran influencia sobre la sociedad, ¿sí? Sin poder evidenciar y manifestar el reino de Dios o la vida de Cristo a los hombres, más que en una mínima, pequeñísima expresión. Y es responsabilidad de aquellos que pusieron a la iglesia en modo de espera, diciendo: hay cumplimientos futuros de la profecía. Mi hermano, hoy vamos a ver en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, como la profecía de Apocalipsis tuvo un cumplimiento en el pasado. Lo vamos a ver de manera milimétrica, lo vamos a ver de manera irrefutable, ¿sí? Entonces, hoy va a ser una clase de estudio. Entonces, va a haber aplicaciones. Al final, vamos a hacer una aplicación espiritual. Pero básicamente nos vamos a centrar en explicar cómo la profecía de Apocalipsis, usando el capítulo 9, cómo la profecía de Apocalipsis tuvo un cumplimiento exacto, milimétrico, palabra por palabra, en el tiempo pasado, ¿sí? Y lo vamos a ver. Así que, bienvenido a la clase de aula ICB, y Dios quiera
que seas movido por el Espíritu Santo, sacado del modo espera, a un modo activo, productivo, a un modo que Dios desee usar tu vida para manifestar su vida a través tuyo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cuándo solucionaste un problema esperando? ¿Cuándo solucionaste un problema esperando? Jamás. Padre y madre de familia somos todos con vasta experiencia, de la buena y de la otra, en este lugar. Cuando tuvimos un problema y lo dejamos ahí como está, se solucionó. ¿Cuándo? Nunca. ¿Cuándo? Entonces, hasta el sentido común va en contra de el modo espera del futurismo. Hasta el sentido común. Me pasa a mí en el auto. Escucho un ruidito en el auto y si lo dejo, ¿qué pasa? Después no podía andar. Claro, se rompe. Tengo un bichito en la casa. Una abejita me empezaron a hacer un nido en el árbol del frente. Qué linda la abejita que me hicieron un nido. De pronto tengo un enjambre que para entrar a mi casa tengo que entrar corriendo. ¿Por qué? Porque no tomé actividad. Tengo un conflicto en una relación. Y lo dejo así, porque ya Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo. Y no uso de asertividad, de claridad, de comunicación, de empatía, no uso de esos elementos para edificar la relación. Dios va a hacer algo. Error, eso no se va a componer por sí solo. Siento que alguien está abusando de mí y yo me quedo en el molde, lo dejo, aguanto. ¿Qué va a pasar? Se va a profundizar eso. Tengo un problema financiero, ¿sí? Y lejos de tomar acción para ver a dónde está la pérdida, a dónde está la fuga, cómo puedo reforzar mi ingreso, me quedo con Dios me va a dar un trabajo, no salgo a buscar. ¿Cuándo se solucionó un problema en el modo espera? ¿Por qué con la iglesia va a ser diferente, hermano? Hermano, la iglesia en la dimensión del Espíritu es cabeza de las naciones. A ver si se nos cae la venda de los ojos. La venda dispensacionalista. La venda premilenarista. A ver si se nos cae la venda de los ojos. La iglesia, para alcanzar su destino profético, necesita redimensionar la profecía bíblica y entender que estas profecías bíblicas están en el tiempo pasado, que nos dejan lecciones espirituales, pero que tenemos que dejar de esperar lo que ya se cumplió. ¿Sí? Pero ahora, en este tiempo de plenitud, es importante que nosotros entendamos que tenemos un rol central en la obra de Dios. Dios quiere usar al hombre para manifestar su vida en nosotros. Ya Pablo, como un adelantado, lo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. En otro pasaje, eso es Filipenses 2:21, en otro pasaje, en Gálatas 2:20, el apóstol decía: porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, esto es, vivo la vida del Hijo de Dios resucitado. ¿Sí? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, no en mi fe. ¿En la fe de quién? Del Hijo de Dios. Es Dios operando a través de mi vida. Entonces, ¿qué es imposible para vos en Dios? ¿Qué es imposible para nosotros en Cristo? Absolutamente nada. Entonces, adelante con nuestra situación de vida, adelante con los conflictos, adelante con nuestro rol de manifestar al Cristo que nos habita. ¡Adelante! No pienses pequeño y escaso, pensá
en que Dios va a usar tu vida poderosamente, porque no se trata de vos, se trata la vida del Cristo resucitado a través tuyo. Eso es plenitud. Pero si todavía tenemos que esperar algo mayor, algo superior, estamos en modo espera. Y la iglesia pierde posicionamiento global en esta lucha con el sistema de este mundo que obedece más a cuestiones caídas que a lo que Cristo hizo ya en la cruz del Calvario. ¿Lo entendemos? Oro por tu vida, mi hermano, para que en este día puedas abrir los ojos y ver cómo el libro de Apocalipsis es profecía cumplida. ¿Amén? Bien. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te honramos esta mañana, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque vos te das a conocer a nuestro corazón. Espíritu Santo, anhelamos, como la creación anhela, como tu corazón anhela, nosotros anhelamos la manifestación de la vida del Hijo de Dios a través nuestra. Por eso, Padre, hemos sido llamados a tu reino, al dominio de todas las cosas. Pero, Padre, purifica nuestra vida, ayúdanos, Señor, a que nuestra carnalidad abra paso a la vida del Espíritu y a la expresión del reino que es Cristo en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, del capítulo 6 en adelante del libro de Apocalipsis, lo que vemos es la parte del bosquejo de las cosas que han de suceder después de estas. Y una de las frases o de las palabras claves de esta porción del libro es después de esto vi, después de esto escuché, después de esto. Por eso empieza con alguien con un libro que no es digno, que no se haya nadie digno de desatar sus sellos, un libro sellado. Y aparece el león de la tribu de Judá, capítulo 5, que ha vencido y que ha sido hallado digno, el Cordero de Dios inmolado, que ha sido hallado digno de desatar los sellos. ¿Qué son esos sellos? ¿Alguien que me diga? Juicios. O sea, esos sellos son juicios. No había sido hallado nadie digno de desatar esos sellos. Esos son juicios. El mismo apóstol Juan, autor desde la isla de Patmos del libro de Apocalipsis, por allá en el año 68, 67, ¿sí? Después de Cristo, el mismo apóstol Juan, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, dice que todo juicio fue dado por el Padre al Hijo. Entonces el Hijo es el juez de todo. Y acá tenemos al Hijo de Dios, al Cordero inmolado, abriendo los sellos. Y empieza a abrir los sellos y abre 6 sellos. Cuando comienza a abrir los sellos, que es el juicio de Dios sobre la tierra, ¿a qué se refiere la expresión tierra? Ahí. A la creación de Dios. Corazón. La tierra, préstenme atención por favor, son conceptos muy importantes para resignificar, porque si nosotros pensamos que es toda la creación natural, ahí tierra, entonces el juicio viene sobre toda la extensión del globo terráqueo. No, señor, ahí tierra es la tierra prometida, la tierra entregada a los hebreos, ¿sí? La tierra que Josué repartió, la tierra que está delimitada, ¿sí? Que está bien delimitada en la Escritura y que en los tiempos de Juan estaba bajo el dominio del Imperio Romano, ¿sí? Esta tierra pasó por varios periodos de dominación imperial, ¿sí? Los hebreos fueron entregados por el juicio de Dios a determinados imperios. El primero fue el imperio asirio, ¿sí?
que tomó Samaria, las 10 tribus del norte, y que las llevó en cautiverio a Siria. ¿Sí? ¿A dónde? ¿A qué ciudad? A la ciudad de Nínive, capital de los asirios. Luego, el imperio babilónico conquista los 2 reinos del sur. Y Nabucodonosor se lleva cautivo. Hoy vamos a hablar un poquito de esto porque hay una expresión que hace referencia a esto. Nabucodonosor se lleva cautivo, ¿sí?, a los hebreos, conquistando Jerusalén, se los lleva a los hebreos cautivos. Luego vienen los griegos y viene el periodo de dominación mundial de los griegos. ¿Sí? Alejandro Magno conquista toda esa región, muere en una edad temprana, a los 33 años de edad, y reparte su imperio en 4 partes. La tierra prometida queda en medio de 2 de sus reinos divididos, ¿sí? El reino de Ptolomeo y el reino de Seleucia, de Seleuco. Y los Ptolomeos en el norte de Egipto, los Seleucos la zona de Siria, al norte de Israel, y en el medio la tierra prometida. Se la reparten en diferentes periodos entre los egipcios y los seleucidas, ¿sí? Entre los ptolomeos y los seleucidas. Y ese es el periodo griego. Después viene el periodo romano, cuando en el año 60 y algo, ¿sí?, los romanos se anexionan toda esta zona del mundo, y lo establecen como parte de sus dominios fuera de Roma. Y en el año 27 a.C. se establece el Imperio Romano, y al Imperio Romano se le impone el título de el mundo conocido. ¿Me sigue, por favor? El mundo conocido. Entonces, cuando se habla del mundo en estos pasajes, o se habla de las etnias, las razas, se habla de las razas del interior del Imperio Romano. No se piensa en otras razas fuera del Imperio Romano. Esto forma parte de la interpretación clara del significado, de la semántica clara griega. ¿Está? Ahora bien, entramos en el capítulo, entramos en la apertura de los sellos. Y hay 6 sellos, pero luego el 7º sello, ¿qué hace? ¿Qué trae? ¿Se acuerdan cuando se rompe el 7º sello? Trae 7 cosas. ¿Cuáles son las 7 cosas que trae? 7 trompetas. Los 7 sellos son juicios. Las 7 trompetas corresponden al 7º sello. Son 7 juicios más. Y la 7ª trompeta, al revés, los 7 sellos, las 7 trompetas corresponden al 7º sello. Sí. Luego vendrán las copas de ira, desde el 14 en adelante, desde el capítulo 14 en adelante. La última trompeta corresponden a las 7 copas de la ira de Dios derramada sobre la tierra. ¿Sobre qué tierra? Pregunto, lo acabo de explicar recién, estoy haciendo un poquito una trampa para ver si están despiertos o no. Sobre Israel. Porque el libro de Apocalipsis marca la transición, ¿sí?, el cambio de administración de Dios del antiguo al nuevo pacto. A ver, ustedes dirán, ¿cómo el cambio de administración de Dios del antiguo al nuevo pacto si eso sucede a partir de la cruz del Calvario? Sí. El pacto eterno se celebra, ¿sí?, se abre a partir de la cruz del Calvario. El nuevo pacto es a partir de la cruz del Calvario. Claro que sí. Pero todavía era practicable el antiguo pacto. ¿Por qué era practicable el antiguo pacto? Si ya estamos hablando de que pasaron casi, todavía no 40, pero casi 40 años desde que Jesús murió y resucitó. ¿Por qué era practicable el antiguo pacto aún? Pregunta, ¿quién lo va a responder? ¿Por qué era practicable el antiguo pacto? Porque todavía estaba el templo y la ciudad de Jerusalén. Como el templo de Herodes existía,
como el centro ritual de la nación, y la ciudad de Jerusalén estaba en pie, ¿sí? Entonces todavía era operativo, no estaba vigente, pero era operativo el antiguo pacto. Todavía la nación hebrea iba a presentar sus ofrendas, todavía la nación hebrea iba a adorar desde el formato del antiguo pacto. Fíjense que aún en el libro de Hechos de los Apóstoles, en los primeros 8 capítulos, ¿sí? Hasta la muerte de Esteban en el capítulo 7, el escenario donde se desarrolla la iglesia es estrictamente la ciudad de Jerusalén. En el 8 ya sale a Judea y a Samaria, pero es estrictamente la ciudad de Jerusalén. Y los mismos discípulos y los apóstoles que oraban en el aposento alto, que oraban en las casas, partiendo el pan, ¿sí? y perseverando en la doctrina de los apóstoles, los mismos discípulos y los mismos apóstoles iban también a orar al templo. Iban a orar al templo. Conservaban las formas. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto todavía era operativo hasta que hubo claridad, hubo persecución. Entonces, bueno, se empezó a concebir el cristianismo de otra manera. Ahí son llamados Bernabé y Pablo en el capítulo 13 y ya la obra se mueve a los gentiles, ¿sí? A los que no eran de nacionalidad hebrea, de la etnia hebrea. Entonces, tenemos esa secuencia, todavía era practicable el nuevo pacto, esto es a modo de ubicación, de introducción, hasta que Dios habla al apóstol Juan y le dice, estas cosas han de suceder pronto. El cambio de administración de Dios. ¿Por qué? Porque viene la destrucción y la remoción de la ciudad de Jerusalén y del templo de Herodes. Ya sin templo y sin ciudad no es más practicable el antiguo pacto y se establece el nuevo programa profético de Dios a través de lo que luego en el capítulo 19 de Apocalipsis vamos a ver como las bodas del Cordero, ¿sí? Se establece el nuevo programa de Dios que es la manifestación de Cristo a través de su esposa, que es la iglesia. Pregunto, ¿la iglesia está en el cielo o está en la tierra? La tierra. A ver, esa esposa, esa novia, ataviada como para su esposo, la esposa del Cordero, ya está en la tierra. No es una nave espacial, ni un edificio que viene, ni una ciudad rara. Eso es un símbolo. Todo el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos. Y hay que darle significado de acuerdo a toda esta simbología. Por favor, mis hermanos, si ustedes están siguiendo la clase desde su casa, veo que hay varios ahí. Marcelita está acá a mi derecha. Si ustedes tienen alguna pregunta para hacer, háganla. No se queden con la pregunta. No se queden con la pregunta. Háganla. Anímense a hacerla en la medida de lo posible. Lo vamos a responder. Si tiene que ver con el tema, vamos a intentar en el momento, si tenemos los medios para hacerlo. Si no, lo prepararemos para una siguiente clase, pero no vamos a dejar sin respuesta a las preguntas que nos hagan. ¿Sí? Bien, lo quiero aclarar a esto. De igual modo, hermanos, ustedes si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. Estamos haciendo una construcción para cambiar la estructura con la cual fuimos improntados, ¿sí? En la iglesia. Y, perdónenme mi exageración de sinceridad, hemos sido anestesiados, ¿sí? Y puestos en modo de espera, cuando tenemos que ser protagonistas de lo que Dios está haciendo en el mundo. Bien, y llegamos al capítulo 8, donde vimos ahí que había en el capítulo 7 dos pueblos que Dios tenía, el pueblo hebreo y naciones gentiles que mediante la predicación del Evangelio habían entrado, ¿sí? En el pacto de Dios. Sí, eso lo tenemos en el capítulo 7, lo explicamos, vaya a las clases anteriores para poder nutrirse ahí.
En el capítulo 8 empiezan las trompetas y tenemos ahí 4 trompetas. ¿Cuántas nos quedan? ¿Cuántas trompetas dije que había? 7. La séptima trompeta dije que desata ¿qué? 7 ¿qué? 7 copas de ira. Entonces dejamos la séptima trompeta para más adelante, que lo vamos a ver allí en el capítulo 11, ¿sí? Lo dejamos para el final del capítulo 11 a la séptima trompeta. Pero mientras tanto, tenemos entre las 4 trompetas del capítulo 8 y la séptima, ahí en el capítulo 11, en el 9 tenemos 2 trompetas más, que coinciden con lo que anunció el ángel al final del capítulo 7. ¿Qué anunció el ángel? ¡Ay! 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 De los moradores de la tierra. ¿Qué son los 3 ay? Son juicios tremendos, de una dimensión superlativa en cuanto al castigo, ejemplares, ¿sí? Aleccionadores sobre la tierra. Bien, estos 3 hay, 2 de ellos los tenemos en el capítulo 9. Y vamos a ver a qué se refiere. Y vamos a ver cómo esto se cumplió en el tiempo. Quiero leer hasta el verso 12, el primer ay. Diga conmigo, la quinta trompeta. La quinta trompeta. Coincidente con el primer ay. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien preguntó por ahí, Marcela? Nadie dice nada. No, saludos nomás. Oh, saludos, pero... Bien. ¿Qué fue? Mano levantada. No. Miren, ustedes no lo ven, pero es para aplaudir. Miguel hace... Es una cosa... Nos siguen Juan Mayagán, Silvia Barragán, Silvia Pérez, el pastor Abraham, Sí. y Liz Aquino y Jessica Sánchez. Buenísimo. Los bendigo, hermanos. Buenísimo por su constancia. Capítulo 9. Voy a leer hasta el verso 12. Vamos a dividir del 9 al 12 y del 13 al 21 para el estudio de esta mañana. Dice la palabra de Dios así: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Diga langosta. Bueno, ahí nos vamos a centrar en la primera mitad del capítulo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión que hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán y ansiarán morir. Pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como el cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego
Apolión. Pareciera ser que este relato, si nosotros no tenemos una explicación interpretativa de acuerdo a la profecía hebrea, ¿sí?, a la profecía del Antiguo Testamento, decimos, esto va a pasar un día cuando el diablo de Apolión salga del pozo, del abismo. Mi hermano, tranquilo, que la profecía hebrea, que tiene gran simbología, como en el libro de Daniel, como en el libro de los profetas menores, ¿sí?, no nos deja margen de error para interpretar qué son las langostas. Diga conmigo langostas. Básicamente, si nosotros tendríamos que titular el capítulo 9, y ya empiezo a dar indicios de qué son las langostas, le tendríamos que poner de título la invasión. ¿Cómo le tendríamos que poner? La invasión. Pocos animales en el reino natural, en el reino animal, pocos seres como las langostas para tipificar una invasión. Porque ¿cómo decimos nosotros cuando viene una plaga de langostas? Una invasión. ¿Por qué? Porque el cielo se oscurece, ¿sí? Y arrasan con todo. Se ve la manga, toda esa nube de langostas que se asientan, esto es en lo natural, se asientan en un campo y dejan nada, no queda nada de hierba, no queda hojas en los árboles, mucho menos el fruto de las cosechas, no queda nada. Realmente es tristísimo ver lo que sucede cuando viene una bandada de langostas, ¿sí? Bien, pero acuérdense que cuando hablamos de Apocalipsis no hablamos de literalidad, hablamos de figuras. Entonces, ¿qué representan las langostas? Más ajustadamente, ¿qué representa para el pueblo hebreo, la profecía hebrea, las langostas? Entonces, para entender esto, nosotros necesitaríamos hacer algunas preguntas en el texto. Verso 1 y 2 dice: el quinto ángel tocó la trompeta. ¿Qué dijimos que era la trompeta? Juicio. Y una estrella cayó del cielo a la tierra. Esto también es figura. ¿Qué pasa si una estrella cae del cielo a la tierra? Ya vieron no desaparecido. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Un ángel, puede ser, un ángel caído. Bueno. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Puede ser de cumplimiento espiritual esto? No, porque está hablando en figuras. Está hablando en figuras. Ahora, ¿qué es este abismo? ¿Qué sale de ahí? Imagínate en la escena, tiene una visión, Juan, ve caer del cielo un ángel, se le entrega la llave del pozo del abismo, abre, se levanta un humo como de un horno, ¿sí?, y que oscurece todo, y entre el humo, ¿qué sale? Verso 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Diga conmigo las langostas. La invasión acá está tipificada por langostas. Vamos a leer. Yo dije que la profecía hebrea no nos deja lugar a error en la interpretación de este texto. Pero tenemos que ir a uno de los libros más antiguos de los profetas menores, al libro de Joel, no el más antiguo, Abdías es anterior, a uno de los libros más hablando del juicio de Dios sobre la nación de Israel, más claro que tenemos en la Biblia. Joel, capítulo 1,
verso 2, nos va a decir qué significa, cómo usaban los profetas del Antiguo Testamento, los profetas judíos, la figura de las langostas. ¿De qué nacionalidad era Juan? Judío. Es más, el libro de Apocalipsis tiene muchos errores de construcción gramatical griegos. El texto griego tiene muchos errores de construcción gramatical. ¿Sí? Los eruditos dicen de que podía ser o por el éxtasis espiritual en el que estaba Juan, o porque realmente no tenía gran formación literaria del griego. Estaba escribiendo un judío en griego. Dice, eso es un dato para los que les gusta profundizar y estudiar. Bien, observe la profecía de Joel, donde también aparecen las langostas. Voy a leer largo. Dice, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en días de vuestros padres? ¿Alguna vez pasó esto? Le está diciendo. Él profetiza promediando el siglo VII antes de Cristo. ¿Sí? Después de la destrucción de Samaria y antes de, o sea, después de los asirios y antes de los babilónicos y antes que Nabucodonosor tome Jerusalén. ¿Sí? Él profetiza de esta manera. Verso 3. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió de lo que el revoltón había dejado. Son las 4 etapas de la langosta en su desarrollo, desde la larva hasta el bicho que vuela. ¿Sí? Por eso está hablando de él. No son 4 bichos, sino son las 4 etapas de la langosta. ¿Sí? Lo que quedó de la oruga, primero, ¿qué es una langosta? Una oruga. Lo que quedó de la oruga comió el saltón. Lo que dejó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que el revoltón había dejado. O sea, ¿qué se comieron? Todo. Toda la prosperidad de Israel. ¿Qué pasó ahí? Porque hubo un juicio de Dios. Entonces dice, verso 5, despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable, diga conmigo invasión. Entonces, en el antiguo pacto, cuando Joel iba a profetizar de la invasión de Nabucodonosor, del ejército babilónico de la tierra, ¿qué usa? La figura de la plaga de langostas. ¿Y qué dice que es la plaga de langostas? Vamos de nuevo. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado, en luto la tierra, porque el trigo fue destruido y se secó el mosto y se perdió el aceite. No por las orugas, por el pueblo invasor. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo, la vid
está seca y pereció la higuera, el ganado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. ¿Se dan cuenta cómo, profetizando la destrucción de Jerusalén por mano de Nabucodonosor, nos está abriendo una puerta para interpretar lo que Juan quería decir? Juan vive 500 años después de Nabucodonosor. Entonces, no está hablando de lo que Joel estaba hablando. ¿De qué está hablando? De una nueva situación similar a aquella. Voy a seguir leyendo. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra, de la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. ¡Ay del día! ¿Le suena eso? ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová. ¿Qué les dije desde el capítulo 6 de Apocalipsis que habla? El día de Jehová, o sea, del período de juicios, el día del Señor que viene sobre la tierra prometida. Dice: ¡ay del día! Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción del Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrasó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Tendría usted que repasar el capítulo 7 de Apocalipsis y ver cómo el fuego produce estas cosas. El fuego del juicio. El capítulo 2. Tocad trompeta. ¿Le suena, hermano? Tocad trompeta en Sion. ¿Se dan cuenta cómo los elementos que rescata Juan para la profecía de Apocalipsis son elementos pertenecientes a la profecía hebrea? ¿Sí? Y tienen su origen en Joel. Dice: tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. De nuevo, entonces, ¿de qué habla la langosta? De un pueblo grande y fuerte. Esta es una nación, no es una plaga. Un pueblo grande y fuerte, y semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años, en muchas generaciones. Después del pueblo babilónico vinieron otros, pero pasaron generaciones, ¿sí? Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Miren esta figura del lenguaje. Dice, como el huerto de Edén es la tierra delante de ese ejército. Y después que pasa ese ejército, de langosta, ese pueblo fuerte y poderoso, ¿cómo queda? Como desierto desolado. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto es aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte disperso para la batalla. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una guerra, de una invasión. Dice después: delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. ¿De qué están hablando? De una invasión. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera. Y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Parecen inmortales. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra
y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Cómo dice que pasa con el humo? ¿Oscurece qué? Jehová dará su orden delante de su ejército. Uy, esto es gravísimo. Diga invasión. Invasión. Le está diciendo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, mirá qué lógica diferente a la nuestra, que el ejército que viene a destruirlos es el ejército ¿de quién? No le prestaron atención. Miren, Jehová dará su orden delante de su ejército. Ese ejército impío, pagano, dice Dios, es mi ejército. Por eso en Isaías llama a Ciro mi siervo, porque era el instrumento de Dios para el juicio. El ejército de Nabucodonosor era el instrumento de Dios para el juicio. Las langostas del capítulo 9 de Apocalipsis son el instrumento de Dios para el juicio. Lo que parece ir en contra de Dios es simplemente... Dios lo está usando. Entonces, y Jehová dará su orden por su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Al final del capítulo 6 de Apocalipsis dice, ¿y quién podrá sostenerse de pie? Acá dice, ¿quién podrá soportarlo? Estamos hablando del juicio de Dios ejecutado sobre una nación, con un instrumento de Dios que es un ejército. Entonces queda claro que las langostas, según la profecía bíblica, ¿qué son? Un ejército. O sea, estamos hablando de una invasión. ¿Cuándo sucedió esa invasión en Israel? Esa invasión sucedió cuando en el año 67 el emperador Nerón comisiona a un general de altísimo prestigio llamado Vespasiano, ¿sí?, para destruir a los judíos que se habían rebelado contra el poder romano. Vespasiano, a los 2 años de campaña, ¿sí?, por ahí por el año 68, casi 69, muere. No muere Vespasiano, muere Nerón, se suicida, ¿sí?, el emperador romano se suicida. Vespasiano es llamado a Alejandría, a la Alejandría egipcia, ¿sí?, en la desembocadura del Nilo, por los senadores romanos y por los grandes romanos, y le piden que suceda al emperador, que sea el siguiente emperador. Entonces Vespasiano, que estaba a la mitad de su campaña militar, lo pone a su hijo Tito al mando de las legiones romanas de esa zona para que termine con la guerra de los judíos, ¿sí? Y en el año 70, Tito llega en marzo, fines de marzo, comienzos de abril. El general Tito llega con sus legiones y sitia la ciudad de Jerusalén. Le pone sitio militar a la ciudad de Jerusalén. Pero ya vamos a hablar de esto más adelante, porque hasta su seudónimo aparece en este lugar. Cosa que no le dejemos lugar a dudas que esto tuvo cumplimiento en la historia. ¿Qué eran las langostas entonces? Un ejército. ¿Y de qué estamos hablando entonces cuando con este humo que llena las langostas que llegan? ¿De qué estamos hablando? De una invasión. ¿Cuánto tiempo? Dice concretamente acá que se le dio autoridad. ¿Por cuánto tiempo? Versos 5 y 6.
les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. ¿Vio? Y vuelvo al verso 10. Tenían colas como escorpiones y también aguijones en sus colas. Tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Entonces, ¿durante cuánto tiempo le fue dado autoridad a estas langostas? Diga 5 meses. 5 meses. ¡Oh! Casualidad. No es casualidad, hermano, esto es cumplimiento profético. El general Tito llega a fines de marzo y conquista Jerusalén el 6 de septiembre. ¿Cuántos meses son esos? 5 meses. Esto tiene un cumplimiento en la historia. Los documentos históricos nos hablan de esto. Llega a poner sitio a Jerusalén fines de marzo. ¿Sí? Y conquista la ciudad, toma la ciudad, el último reducto de la ciudad, el 6 de septiembre. Entonces, ¿cuánto tiempo duró ese sitio? 5 meses. Hay un cumplimiento exacto de la profecía acá. Sigo. 5 meses también es el ciclo que dura la vida de una langosta. La actividad fuera de la tierra de una langosta dura 5 meses. Podemos decir 5 meses y medio. ¿Por qué? Porque es toda la duración de la primavera y el verano. Estamos hablando del hemisferio norte. ¿Cuándo comienza la primavera en el hemisferio norte, hermanos? ¿Cuándo comienza la primavera en el hemisferio norte? Cuando acá comienza el otoño, porque es al revés. ¿Cuándo empieza el otoño acá? Empieza el 21 de marzo. ¿Cuándo dije yo que llega el general Tito a las afueras de Jerusalén? Fines de marzo. El 21 de marzo. Hermano, esto es quirúrgico, exacto. Esto tiene un cumplimiento milimétrico. ¿Me entiende? Entonces, ubicar esta profecía allá en el futuro es hasta ser desleal con los datos históricos que tenemos. Seguimos. 5 meses. De abril a septiembre en el hemisferio norte, o sea, primavera y verano. Todas las campañas militares se desarrollaban en primavera y en verano. No sé si usted conoce la expresión en castellano, en todos los idiomas, cuarteles de invierno. ¿Sabe lo que son los cuarteles de invierno? Cuando alguien se guarda. Porque en el invierno no había desplazamiento militar por las condiciones climáticas. Tenían un costo en vidas descomunal. ¿Sí? Entonces la guerra, las invasiones, ¿cuándo sucedían? Al pasar el invierno. Durante el invierno se preparaban todos los planes para que la campaña dure 6 meses a lo sumo, hasta la llegada del otoño que empezaban los primeros fríos. Hasta el siglo XIX, comienzo del siglo XIX, los grandes fracasos militares de las grandes, de las grandes potencias del mundo se debieron al invierno. Entonces acá estamos hablando de una situación militar, ¿sí? Porque eran inviernos muy crudos. Totalmente. No como el de acá. Está poniendo bravo igual. Isaías 18 tiene 18, 2 y 7. Son dos versículos que tienen dos partes. Y la segunda parte dice exactamente lo mismo y creo que está relacionado. Dice, a la gente alta de piel suave, a un pueblo temible desde su principio, nación fuerte y dominante, cuya tierra está surcada de ríos. Ahí ya... Sí, puede ser. De gente alta, o sea, se vuelve a repetir. Puede ser que esté hablando ahí de los babilónicos. Cuya tierra está surcada de ríos. Babilonia tenía
en su geografía dos de los ríos más importantes, los ríos que conforman la Mesopotamia, que es el Tigris y el Éufrates. Posiblemente se refiere ahí a los babilónicos, a esa primera invasión de la que hace alusión Joel. Pero luego, tomando esos elementos proféticos, Juan hace alusión a una nueva invasión, que es la de los romanos. Entonces, número 1, ¿qué son las langostas? Un ejército. Número 2, ¿durante cuánto tiempo las langostas tenían poder? Dice que ese poder se le había dado. ¿Sí? No, 5 meses. 5 meses. Entonces, ese poder se le había dado a ellos. ¿Sí? ¿Quién se lo había dado? Dios, porque ellos eran el instrumento de juicio sobre la nación. Y después al final vamos a ver el porqué. ¿Cómo veía Dios a esa nación hebrea? Por eso nos han improntado con cuestiones que más que enseñanza bíblica son deducciones de la geopolítica internacional. Capaz que me meto en un tema. Poner una red para que no... Sostener que Israel hoy es el pueblo escogido de Dios es contrariar la revelación del Nuevo Testamento. Porque el pueblo escogido de Dios no es Israel según el Nuevo Testamento. Si creemos en una revelación progresiva, ascendente, elevada, que va creciendo, que va en aumento, nosotros vemos que Israel es el pueblo del Antiguo Pacto, pero que el Israel de Dios hoy es la iglesia de Cristo. Claro, pero sin olvidar que el libro de Oseas deja bien en claro la división de Dios con el pueblo judío, que se divorcia. Jeremías, Oseas Oseas sí, también, muy bien, Oseas también, bien, Miguel. ¿Cómo era el parecer? Mirá, esto es tan milimétrico, tan exacto, que no podés decir esto es de cumplimiento futuro, porque se cumplió tan exactamente. ¿Cómo era el parecer de las langostas? ¿Esto es literal o es figura? Y literal. Esto es figura, que se aproxima mucho para darnos a nosotros una guía, porque Juan ahora se detiene en el parecer. Claro, es una figura. En el parecer. O sea, ¿qué parecían estas langostas? Bueno, ahora va a ver usted en el parecer y dígame si ese parecer no es el ejército romano. Versos 7 al 9. El aspecto, la forma de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Caballería, una división de cada legión era una división de caballería. ¿Sí? Sin dudas, la caballería estaba para aceptar el golpe final en la batalla. ¿Sí? Por su movilidad, por su fuerza, por las armas que podía cargar. La caballería era, para los campos de batalla de aquel tiempo, como los tanques modernos, como es un tanque moderno hoy. ¿Sí? Dice, el aspecto de las langostas era a caballos, era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Si yo les pondría a ustedes una foto no puede ser, un dibujo, un retrato, una pintura de un soldado romano, ¿cómo es su imagen? ¿Usted va a encontrar una similitud y un paralelismo con esto? En su cabeza tenían como coronas de oro. Diga casco de bronce. Casco de bronce. El bronce tiene un color muy similar al oro. ¿Sí? Casco de bronce. Dice después, sus caras eran como caras humanas. O sea, esas langostas, ¿qué forma tenían? Como cara humana. Usted observe
Imagínese, pues no lo tenemos acá preparado, podríamos haber preparado una imagen con... Nosotros con cara no, con cuerpo de langosta. El soldado, olvídese de la langosta acá, empieza a ver un soldado acá, un soldado romano, ¿cómo era su aspecto? Sigue. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer. ¿Qué significa esto? Los oficiales romanos, para diferenciarse de la tropa, ¿sí?, tenían un penacho sobre su casco. Dice, ¿y cómo era el penacho? Como un cabello, como una cola de caballo, ¿sí? Entonces dice, y sus cabellos eran como cabello de mujer. Sigue diciendo. Tenían cabello como de mujer. Sus dientes eran como de leones, o sea, la fiereza de esta gente era la élite de las tropas del mundo, ¿sí? Eran los comandos de aquella época para la guerra. Era gente altamente entrenada y disciplinada para la guerra. Se dice que la organización militar romana fue una de las claves del éxito de toda su civilización. Entonces, su cultura también giraba en torno a su disciplina militar. Entonces dice el texto, y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como coraza de hierro. O sea, los griegos usaban una coraza de tela. ¿Sí? Sí, entretejido. Los persas usaban una coraza de cuero. Los romanos, especialmente los oficiales, usaban una coraza de metal. Entonces dice, tenían corazas como coraza de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Cuando marchaba ese ejército, el ruido a metal era imponente. ¿Sí? ¿Se entiende usted que está hablando del ejército romano? Que no está hablando de un bicho misterioso, mucho menos de un demonio o de alguna cuestión. Claramente son figuras. Figurativo. Bien, Claro, y claro. no hay como errarle. Si seguimos el encuadro del vocabulario profético hebreo y esto, no hay como errarle, y esto tuvo su cumplimiento ya en la historia. ¿Quién las gobernaba? Hasta en esto. Capítulo 11. ¿Quién las gobernaba? Yo dije que en la primera etapa del gobierno, de la guerra, fue Vespasiano el que recibe la comisión de Nerón para destruir a los judíos. Pero acá está haciendo alusión a la segunda etapa, que fue el general Tito. ¿Sí? Entonces dice verso 11, y algunos espiritualizando el pasaje van a decir que estos son nombres de demonios. Puede ser que haya demonios, principados que tengan estos nombres, pero hermano, esto es una persona. Esas langostas no son demonios. Esa langosta es un ejército. Están gobernadas no por un demonio, están gobernadas por una persona. ¿Quién es esa persona? Y tienen por rey, por gobernante, sobre ellos al ángel del abismo. De nuevo, el ángel del abismo. No es un demonio acá, es una persona cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. En hebreo y en griego tienen el mismo nombre. Nombre que se le puso, con el que se lo conoce en la historia al general Tito, después de emperador. El destructor. ¿Por qué? Porque su hecho más marcante en su vida fue la destrucción de Jerusalén. O sea, los hebreos lo conocen como el destructor. La historia lo conoce como el destructor de Jerusalén. Entonces, ¿de quién está hablando acá?
hasta profetiza quién es su comandante. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Verso 12. Y diga, hasta acá las langostas. 12 dice, el primer ay pasó, y aquí vienen 2 ayes después de esto. 2 ayes más. El primer ay son estas langostas. Invadiendo. Note un detalle que no hicimos énfasis, pero quiero hacer por lo menos una mención. Los hombres querían hallar la muerte y no lo alcanzaban. ¿Por qué estos soldados no estaban combatiendo? ¿Qué estaban haciendo? Estos soldados romanos no estaban combatiendo. ¿Qué hicieron estos 5 meses y medio? Atormentaron. Sitiaron la ciudad. ¿Sí? Nadie entraba. Nadie entraba, nadie salía. Se dice, Flavio Josefo dice, que los soldados romanos, ¿sí? Porque algunos decían, no, si no van a destruir Jerusalén, ¿cómo van a destruir Jerusalén? Los soldados romanos dejaban entrar gente a la ciudad. Lo que no dejaban era salir. ¿Me sigue? ¿Qué dejaban? Entrar. Porque lo que se vivía adentro de la ciudad era un tormento descomunal. ¿Qué había dentro de la ciudad? Hambre. Como ni siquiera en los tiempos del sitio de Nabucodonosor. Que el relato de eso lo tenemos en Lamentaciones. Lea usted Lamentaciones y va a ver lo que sucedía cuando el ejército de Nabucodonosor había sitiado Jerusalén, allá por el 586 a.C. ¿Sí? Lo que sucedía ahí, usted lo tiene en Lamentaciones, en el pobrecita de ti Jerusalén. Pero lo que sucedía adentro de Jerusalén no lo tiene en ningún relato bíblico, lo tiene en el relato histórico de Flavio Josefo, la guerra de los judíos, las guerras de los judíos, ¿sí? Especialmente en los 2 últimos movimientos del libro. Ahora, ¿qué pasaba adentro? Había hambre. ¿Cuánta hambre? Llegaban a comerse los cadáveres. Igual que en Lamentaciones. Entonces, este era el tormento que vivían los que estaban adentro. Entonces eran escorpiones que no los mataban ahí, sino que los atormentaban. Pero esto es exacto el cuadro descriptivo. Mire, la segunda mitad. Ahora vamos a ver los 4 ángeles. ¿Y qué son estos 4 ángeles? Si las langostas era el ejército romano, ¿qué son? Son lo mismo. Estos 4 ángeles representan lo mismo. Nada más que va a dar con exactitud, ¿sí? La profecía, para que nosotros seamos... A ver, dejemos de alegorizar y espiritualizar el pasaje y veamos que esto se cumplió. Verso 13. El 6º ángel tocó la trompeta. Hasta acá la trompeta número 5. Y el primer año. Ahora viene la trompeta número 6. Y el segundo ay. Ay, 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 dijo el ángel al final del capítulo 8. Verso 13. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Todo es anunciado por la boca de Dios, primero. El juicio de Dios es anunciado por la boca de Dios. Jesús, cuando estuvo en la tierra, profetizó, y al final, para la aplicación que vamos a hacer de todo este texto, vamos a ver cómo él profetizó todo esto. Todo fue anunciado primero por la boca de Dios. Verso 3. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo, el 6º ángel, al 6º ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Los qué? Ángeles.
4 ángeles que están atados, están limitados junto al gran río Éufrates. ¿Qué era el río Éufrates? El río Éufrates era la frontera en donde comenzaba la tierra para los hebreos, porque dice desde el Nilo al Éufrates le fue profetizado en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, junto al gran río Éufrates significa están en la frontera. 4 ángeles atados que están en la frontera de la tierra. Y dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. No hay ejército en la tierra, ni siquiera hoy día, que tenga un número semejante. ¿Qué quiere decir? Incontables. ¿Qué son los 4 ángeles? ¿Cuántos ejércitos dispuso Tito? 4. 4 legiones. En la historia tenemos los nombres de esas legiones. Yo lo doy para los fanáticos del dato histórico. Los nombres de esa legión era la 5ª, Macedonia, la 10ª, Fretensis, la 15ª, Apolinaris, y la 12ª, la Fulminata, que ya se había enfrentado a los judíos antes y había sido extraordinariamente derrotada por los judíos, ¿sí? Pero ahora estaba rehecha, digamos. Cuenta Flavio Josefo que en la disposición de Jerusalén hay un muro bajo, ¿sí? 3 legiones estaban frente a ese muro bajo. Y hay un muro, y otra legión, una 4ª legión, de estas 4, estaba sobre el Monte de los Olivos. ¿Qué se ve desde el Monte de los Olivos? Todos los movimientos internos de la ciudad, ¿sí? Las otras 4 estaban por debajo, las otras 3 estaban por debajo. Si la guerra se iba a desatar de alguna manera, iba a ser en el llano, no en el monte, ¿sí? Recuerde usted que Jerusalén tiene una geografía de una composición de 7 montes alrededor. Entonces, ¿qué eran estos 4 ejércitos? Las 4 legiones, ¿qué eran estos 4 ángeles asentadas en el Éufrates, en la frontera de la tierra? ¿Qué eran? Las 4 legiones que se le había dado a este general para que destruya, quitara de la faz de la tierra a la nación hebrea. ¿Sí? Estos son los juicios de Dios sobre la nación del antiguo pacto. ¿Por qué todos esos juicios? Permítanme leer. Así vi en visión, verso 16, verso 17. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Dato histórico. Dice Flavio Josefo que 1.250.000 hebreos fue la cantidad de muertos de esa guerra. 1.250.000 hebreos. No todos ellos adentro de Jerusalén, no entraban en Jerusalén. Se dice que la población total de Roma en ese tiempo era de 1.000.000 de personas. O sea, estos fueron muertos a lo largo de toda la tierra, ¿sí? Y en el asalto, que fue en varias etapas, fue en 3 etapas de la ciudad de Jerusalén. Dice, pues el poder de los caballos estaba en su cola y en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas, con ellas dañaban. Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué tanto así? Porque miren cómo veía Dios.
según Juan, a esta nación hebrea apóstata que había crucificado al Cristo. Porque dice, mirarán al que traspasaron y temerán. Y la imagen de la figura esa, ¿qué la compara? No sé lo que me querés preguntar, afiname la pregunta. De toda esa figura que muestra. Ahora te voy a leer. Ahora te leo. ¿Cómo veía Dios a la nación apóstata que crucificó al Cristo? A ver, ¿ustedes creen que las 30 piezas de plata salida del arca del templo para pagar a los falsos testigos que digan, yo lo escuché blasfemar a Jesús, iba a quedar sin castigo? ¿Ustedes creen que la connivencia que había entre el poder romano y la perversidad de los fariseos iba a quedar sin castigo? ¿Ustedes creen que el negocio del templo que Jesús pateó y sacó a empujones iba a quedar sin castigo? Esa era la nación hebrea, hermanos. ¿Cómo? De aquella nación. Júzguela a Dios. Y ya fue juzgada. De aquella nación, nosotros podemos decir hoy que es el pueblo escogido de Dios. Hoy el pueblo escogido de Dios es la iglesia. Mas vosotros sois nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, mas ahora habéis llegado a ser pueblo de Dios. Esto lo escribe Pedro. Mirarán al que traspasaron y temerán. Pero hay mucho poder hebreo sobre la tierra que le mintió hasta la iglesia para ponerla a dormir. Es como dice. Esto se trata por el dominio de todas las cosas. O sea, no quedó todo en aquello cuando compraron el silencio de los soldados, no quedó ahí. Que los fariseos... Necesito aclarar algo. Claro, Necesito aclarar, mi hermano, que ningún sentimiento antisemita tengo. Que los hebreos tienen el mismo programa de salvación que cualquier otra persona. Necesitan recibir a Cristo, ¿sí?, para activar y despertar espiritualmente. No alcanzó con las 30 monedas de plata de Judas. Luego hubo plata también para los soldados romanos que los sacerdotes le mandaron a decir, capítulo 28 de Mateo, que digan que vinieron sus discípulos y que robaron el cuerpo. Y todas estas cosas son notorias en Jerusalén hasta el día de hoy. Mateo escribe eso. ¿Por qué? Porque ¿qué hace un soldado con las monedas del soborno? Va a una casa de mala vida y entre farras y alcohol disipa la plata fácil, ¿sí? Y cuenta, y habla. Y en el momento de la debilidad de la carne, habla, ¿sí? Entonces todas estas cosas fueron notorias en Jerusalén hasta el día de hoy. ¿Ustedes creen que de alguna manera el homicidio de Juan el Bautista iba a quedar impune? Que de alguna manera la familia Herodes, judía de naturales judíos al servicio de Roma, matando al hombre nacido de mujer más grande que hubo en la tierra, iba a quedar sin castigo? ¿Ustedes creen que la nación hebrea, matando al Cristo, al Cristo,
¿Iba a quedar sin castigo? ¿Ustedes creen que la nación hebrea, rechazando al último llamado de Dios nacional por boca del primer mártir del cristianismo llamado Esteban, iba a quedar sin castigo? Acá tenemos el juicio de Dios sobre la nación. ¿Qué nación? Hebrea. Hermano, necesitamos resignificar toda la información que desde las fuentes del poder mundial nos dan para que nosotros creamos que Dios trata con Israel de una manera diferente a todas las naciones de la tierra. Esto no es más así. Estos son intereses políticos, económicos, religiosos. ¿Me está siguiendo? La verdad. ¿Y esto Es lo que ¿Esto es funcional adrede? Esto es pensado, dicen, esto es un mecanismo de relojería. Una gran parte de la banca internacional, ¿a quién pertenece? Sí. Una gran parte de los medios de comunicación, ¿a quién pertenece? De todas maneras tiene ligadura con el clero mismo, todo eso. De mi punto de vista, creo es al revés, pero es un punto de vista. El clero no. ¿Cómo ve Dios a esta nación? Que yo le acabo de pintar como no se pinta desde un púlpito evangélico, por lo menos. Como una prostituta. Bueno, después vamos a llegar a eso. Y ahí nos vamos a tener que agarrar de lo... Espero que... Bueno. ¿Cómo los ve? Así los ve. Verso 20. Y los otros hombres, que no fueron muertos por las plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. ¿Pero cómo? ¿La nación consagrada a Dios? Adorando a demonios. Como el profeta Ezequiel, mirá el hueco de la pared, pero vi toda cosa perversa adentro del templo. Pero miré por el hueco de la pared y vi todos animales inmundos y toda abominación a Dios. ¿A dónde? Adentro del templo. ¿Cómo ve Dios? ¿Cómo cambia la perspectiva? Porque a mí me habían enseñado que esto, lo que está relatando es Roma. Perdón, los romanos mataron a Jesús. La Esa Roma la veo. actual, la Roma actual. Pero como hacen las cosas los judíos perversos de aquel tiempo, como hacían las cosas los judíos perversos de aquel tiempo. Un buen religioso nunca se ensucia las manos. Porque ¿cómo un religioso va a tener...? Entonces ellos no se bancaban cuando Pedro se levantaba y les decía: vosotros matasteis al autor y consumador de la vida. ¿Por qué lo garroteaban después? O sea, ¿Pero era verdad o no? la vida actuó de esa manera, ¿no? ¿Pero es verdad o no? Bueno, entonces, ¿duele? ¿Pesa? Bueno. Mi hermano, esto es una frase que uso en un material que estoy escribiendo ahora. Respecto a este tema. La ingenuidad, no la inocencia. La ingenuidad es el pecado de los corderos. No seas un cordero. Llevas la imagen del Cristo en tu interior. No seas un cordero. La ingenuidad es el pecado de los corderos. Oh, me entero de cada cosa, hermano. Bueno, vamos a dejarlo aquí. No puedo. Y los hombres que no fueron muertos en estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es que Dios no cambiará su corazón.
su carácter. Entendemos por corazón su carácter. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Verso 20 al 24. Esta es la lógica de Dios. Jesús la enseñó. Y está hablando de ciudades de Galilea. ¿Por qué está hablando de ciudades de Galilea? Porque gran parte del ministerio público de Jesús fueron en esas ciudades de Galilea. ¿Sí? En estas. En Betsaida, en Corazín y en Capernaum. Tanto así que Jesús tenía su oficina, dicho de alguna manera en términos modernos, su oficina ministerial en Capernaum. Posiblemente en la casa de Pedro, posiblemente. Entonces comenzó a recomponer a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón, ciudades paganas al mango, se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para las otras, que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. O sea, las ciudades más paganas de la tierra están recibiendo un llamado, porque a mayor luz, mayor demanda. ¿Cuánta luz recibiste vos del Señor? Y ahora vamos a la aplicación. ¿Cuánta luz recibió aquella nación de parte de Dios? Estuvo el Cristo caminó, el Cristo era de aquella nación. Jesús era de aquella nación. ¿Cuánta luz recibió? Respecto a esto, Mateo en el capítulo 4 dice: Galilea de los gentiles, tierra de Zabulón y de Neftalí, pueblo que habitaba en valle de sombra y de muerte, vio gran luz, luz le resplandeció. ¿De quién está hablando? De Galilea, porque Cristo pisó Jesús pisó sus ciudades, sus aldeas. Y Jesús dice: a mayor luz, mayor demanda. ¿Cuánto para Jerusalén? A mayor luz, mayor demanda. ¿Cuánto para la nación hebrea? A mayor luz, mayor demanda. Por eso Jesús dice luego, en el capítulo 23, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Y dice que lloraba Jesús por Jerusalén. Porque era judío, porque era hebreo, porque veía lo que venía, porque unos textos antes decía: vuestra casa os es dejada desierta, desolada. La matriz espiritual de la nación es arrancada como una mujer que los animales le arrancan sus órganos reproductores. Esa es la palabra desolada de Mateo capítulo 23. Primera de Pedro capítulo 4, verso 17. Vamos a hacer una aplicación hoy. Que un temor santo de Dios inunde nuestros corazones para que dé paso al amor más puro y extraordinario que el ser humano puede experimentar, que es el amor de Dios en su vida. Primera de Pedro capítulo 4, verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios.
Y si primero comienza por vosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Mi hermano, purifique su vida, su corazón, en una relación de amor con Dios, que nunca dejó de ser santo, nunca dejará de ser Dios, y que será por los siglos de los siglos. Pero nosotros pasaremos, a no ser que despertemos a la verdad de la dimensión del Espíritu y nos movamos en la dimensión de la comunión con Él. Vamos a orar. Si usted ve este programa, esta aula ICB, esta clase, en diferido y tiene alguna pregunta, anímese a ponerla en el chat. ¿Sí? Yo sé que hay un gran cortocircuito mental con tanta impronta que hemos recibido antes y verdades que desean. Yo les pido la nobleza que demanda el reino de Dios. Porque ¿qué se espera de la gente noble? Que tenga generosidad. Isaías 32:8 dice: el generoso hará generosidades y por generosidades será exaltado. ¿Quién es el generoso por excelencia? Cristo. Recuerde usted que el generoso por excelencia, el que lo dio todo, lo ganó todo. Pero más aún, hablando del reino, otra versión, una traducción directamente del hebreo, que es la traducción Peshita, ¿sí? Que no es una traducción de la Septuaginta, sino del hebreo, no del griego, sino del hebreo, dice: los nobles harán grandes cosas. ¿Cuántos somos conscientes que participamos del reino de Dios presente? Entonces, ¿qué se demanda de un participante del reino? Que sea noble. Los nobles harán grandes cosas. No dice esperarán. ¿Qué dice? Harán. ¿Qué se demanda de tu vida? Que seas noble. Y que toda esta enseñanza que vos recibiste la tomes como los nobles que había en Berea, que cuando recibieron del apóstol Pablo la palabra de Dios, buscaban diligentemente, inquirían en la Escritura si esto era así. Yo no te estoy hablando de la teología, que en algunos casos es útil, otra no. Yo te estoy hablando de la Escritura. Si en la Escritura vos podés decir: no, esto no es así, bien, pero si por la Escritura vos no hallás un argumento superior, entonces yo te invito a mudar tu estructura pensante, ¿sí? Para que sea funcional al reino presente de Dios, para que no sean gente impía la que lleve de las narices al pueblo de Dios, ¿sí? Sino que el pueblo de Dios se mueva bajo el Espíritu de Cristo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, porque ella es asertiva y poderosa. Espíritu Santo, nosotros abrazamos los principios de tu reino para mover nuestra fe en la dirección clara que la luz que portamos, Señor, indica en nuestro corazón. Señor, no queremos ser gente pasiva, gente al costado del camino, gente esperando cuando fue enviada a hacer y ser un instrumento de transformación. En el nombre de Cristo Jesús, oramos por nuestras vidas, Señor. Removemos de nuestro interior todo lo que nos detuvo, todo lo que nos apocó, todo lo que nos disminuyó, y proclamamos que tu reino es hoy y ahora sobre tu pueblo, que la vida del Rey Cristo Jesús en nosotros, tu presencia en nosotros, es la verdad más relevante de nuestra existencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, una alegría compartir con todos ustedes. Lleno mi corazón de la experiencia de poder tocar de alguna manera
su estructura pensante con la oración. Que Dios toque su espíritu y le dé a conocer los misterios del reino de Dios que están siendo claramente revelados a nuestra vida. Los bendigo y nos estamos viendo, algunos esta noche en la celebración de ICB, otros desde su casa siguiendo el vivo a partir de las 18 y 18 y unos minutos. Así que nos vemos nuevamente.